Buenos días a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado en ESO de nivel 2. Teniendo en cuenta que el próximo jueves es un día festivo, pues hemos decidido adelantar esta sexta clase virtual de la tercera evaluación de nivel 2, o la que sería también la 17ª clase virtual de este curso académico 2013-2014. En esta clase vamos a ver lo que serían los últimos temas que nos faltan de la tercera evaluación, y de esta forma ya completaríamos el temario completo de este curso de grado en ESO de nivel 2. En la asignatura de tecnología vamos a ver la tercera parte del tema 1 que estamos estudiando últimamente, donde se estudia el impacto medioambiental. En transporte y la distribución de la energía, o entre otras la energía eléctrica, que vimos anteriormente que era una energía limpia, suponen significativos costes para el medio. Por ejemplo, la construcción de cualquier central hidroeléctrica supone un grave impacto medioambiental y en ocasiones social. Las centrales termoeléctricas emiten grandes cantidades de gases que incrementan el efecto invernadero. Las centrales nucleares, por otro lado, tienen el inconveniente del almacenamiento de los residuos radiactivos. En el caso del transporte de la energía eléctrica, produce casos de electrocución de aves por los tendidos eléctricos de alta tensión, y si el transporte se realiza por mar, corre el riesgo de hundimiento, como en el caso de los combustibles fósiles, como el petróleo. Por otro lado, el uso de combustibles de origen fósil afecta al calentamiento global del planeta por la emisión de gases. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo un desarrollo sostenible, que es aquel desarrollo capaz de satisfacer las necesidades generales actuales sin comprometer los recursos y las posibilidades futuras. Por lo tanto, las condiciones para el desarrollo sostenible serían tres: que los recursos naturales no se utilicen a un ritmo superior al ritmo de su generación. En segundo lugar, que no se deben de emitir contaminantes a un ritmo superior al que seamos capaces de absorber o neutralizar. Y en tercer lugar, que los recursos no renovables deben de utilizarse a un ritmo más bajo para que puedan ser sustituidos por un recurso renovable utilizado de manera sostenible. Por lo tanto, también podemos deducir algunas formas de evitar el agotamiento de algunos recursos energéticos: hacer un uso racional de la energía, diversificar las fuentes de energía, aumentar la eficiencia de la producción energética o reducir el impacto ambiental de centrales térmicas de combustibles fósiles. Las políticas de desarrollo sostenible que están llevando a cabo, por un lado, el principal cambio debe producirse en nuestros hábitos, para lo cual se puede seguir la regla de las 3 R's, que sería reducir el consumo de los productos no biodegradables, reutilizar para disminuir la cantidad de desechos y reciclar y aprovechar el material para otros usos. Las políticas medioambientales, por norma general, son políticas que afectan a la densidad de población, a los hábitos de consumo mediante campañas de concienciación ecológica, y por otro lado hay algunas políticas que afectan a empresas, obligándolas a evaluar el impacto ambiental de sus actividades. También existen políticas de recogida y eliminación de residuos. Y por otro lado tenemos un punto de ahorro energético, donde se nos cuenta que a partir del pasado siglo XX, con la crisis del petróleo, los países industrializados toman conciencia de la necesidad de ahorrar energía, debido a 3 razones. La primera de ellas es que al aumentar el nivel y la calidad de vida se ha incrementado el consumo energético. En segundo lugar, que el deseo de paliar los efectos negativos del uso abusivo de combustibles fósiles. Y en tercer lugar, la necesidad de abaratar los costes energéticos para disminuir la competitividad entre las industrias. De esta forma surgen una serie de tecnologías correctoras, cuyo objetivo es reducir el impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente. Y aparecen varias opciones, entre ellas pues la mejora de la tecnología de los motores de combustión. Se han llevado a cabo el descubrimiento de nuevas fuentes de energía y han surgido nuevos combustibles de origen biológico, como el bioetanol, el biodiesel o el biogás. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, aunque estas fuentes de energía son menos contaminantes, siguen produciendo dióxido de carbono, por lo que no son 100% limpias. Vamos a ver también ahora en la asignatura de matemáticas el tema 3 del bloque temático 5, donde se estudia la probabilidad. Recordad deberíamos de saber lo que es un suceso aleatorio, que es el conjunto de todos los resultados posibles en espacio muestral. Y cada uno de esos resultados posibles se le denomina suceso.
Cuando este suceso tiene un único resultado, se denomina suceso elemental. Si por otro lado el suceso está compuesto por varios sucesos elementales, diremos que se trata de un suceso compuesto. Por otro lado, también existen sucesos imposibles, que son aquellos que nunca pueden ocurrir, o sucesos seguros, que son aquellos que siempre van a ocurrir. La frecuencia de un suceso es el número de veces que ocurre dicho suceso. Existen dos tipos de frecuencia. Recordar, la absoluta sería el número de veces que ocurre, y la relativa se obtiene al dividir la frecuencia absoluta entre el número de experimentos que se han llevado a cabo. Ahora vamos a estudiar un poco más a fondo lo que sería la probabilidad, que es el valor que se acerca a la frecuencia relativa de un suceso según se amplía el número de experimentos. Por norma general siempre toma valores entre 0 y 1. En caso de obtener como probabilidad 1, estaremos ante un suceso seguro, y en caso de obtener 0 de probabilidad, se trata de un suceso imposible. Hay una fórmula general de obtención de la probabilidad, que sería dividiendo los casos favorables entre los casos imposibles, entre los casos posibles. Y tenemos, por otro lado, también sucesos equiprobables, que serían aquellos sucesos que tienen la misma probabilidad de que ocurran, y la probabilidad compuesta. La probabilidad de un suceso compuesto sería la suma de todas las frecuencias de los sucesos incompatibles que se están formando. También podemos crear tablas de contingencia, cuyo objetivo es organizar la información de un experimento referido a dos variables, que están compuestas por filas que contienen la información de una variable y columnas que contienen la información de la otra variable. De esta forma, las filas y columnas delimitan en celdas donde se vuelcan las frecuencias de cada combinación de variables. Y otra forma muy frecuente de obtener las probabilidades son los diagramas de árbol, que es una representación gráfica que muestra los resultados posibles de una serie de experimentos y sus respectivas probabilidades. Recordad que en el caso de los diagramas de árbol, para poder obtener la probabilidad de un suceso, tendríamos que realizar el producto de las probabilidades de cada uno de ellos. Podéis ver algún ejemplo muy claro en el texto. Por ejemplo, era un problema acerca de la elección de un menú. Si tenemos 3 primeros platos, pues la probabilidad de coger o de que un cliente elija cualquiera de ellos es 1/3. Y si tenemos otros 3 segundos platos, la probabilidad de que elija cualquiera de ellos 3 sería también 1/3. Por lo tanto, la probabilidad de que una persona elija un menú determinado con un primer plato y un segundo plato sería la de 1/3 por 1/3, es decir, 1/9. Por último, vamos a ver la asignatura de Ciencias Naturales, donde veremos el tema 1 del bloque temático 8, donde se estudian fundamentalmente algunas reacciones químicas. Para llevar a cabo su interpretación, en la naturaleza los cuerpos pueden sufrir dos tipos de cambios. Por un lado serían los cambios físicos, son aquellos que modifican alguna de las propiedades de la sustancia sin llegar a transformarse en otras nuevas. O cambios químicos, donde se produce una modificación profunda de todas las propiedades de la sustancia, originando una nueva sustancia. Una reacción química es una transformación de una serie de sustancias o reactivos en otras nuevas llamadas productos. Para llevar a cabo la representación del ajuste de la reacción química, una reacción química se representa mediante una ecuación. Para leer o escribir dicha ecuación hay que seguir unas reglas. Los reactivos se escriben a la izquierda y los productos a la derecha. Y están separados por una flecha que indica el sentido de la reacción. A cada lado de la misma debe existir el mismo número de átomos de cada elemento. En el momento en que consigamos eso, se dice que la reacción está ajustada o equilibrada. Y para llevar este proceso a cabo, se escriben números o coeficientes delante de cada reactivo o producto. En ocasiones también se indica el estado físico de los reactivos y productos mediante unos subíndices con letras, ¿vale? Serían también a través de la S de sólido, L de líquido o la G de gaseoso. Respecto a las características de las reacciones químicas, pues son varias. En primer lugar, que las propiedades de los reactivos cambian, ya que se convierten en otra serie de compuestos llamados productos. Se da un cambio de energía. Para que la reacción tenga lugar, es necesario un mínimo de energía denominado energía de activación. Y si en el transcurso de la reacción se libera energía, se dice que es una reacción exotérmica,
mientras que en el caso de que la reacción absorba energía para llevarse a cabo, se dice que es una reacción endotérmica. Otra de las propiedades es que la velocidad de la reacción no es un parámetro constante, ya que se puede adicionar un catalizador, que es una sustancia que permite acelerar la velocidad de las reacciones. Tenemos otra de las características, que sería la ley de Lavoisier o la conservación de masa, que dice que la masa global de las sustancias que intervienen se mantienen constantes, es decir, que la masa de la suma de los reactivos debe ser igual a la masa de la suma de la masa de los productos. Es decir, la masa que tenemos a la izquierda de la flecha debe ser igual a la masa que tengamos a la derecha. Antes de la reacción, por lo tanto, y después de la misma, tendremos el mismo número de átomos de cada uno de los elementos existentes. Y para conseguirlo, como hemos comentado anteriormente, en ocasiones será necesario ajustar la reacción. Otra de las propiedades es la ley de Proust o de las proporciones definidas, que dice que para obtener un producto, ¿no?, los reactivos deben combinarse en una relación de masas fijas. Otra de las propiedades sería la ley de Dalton o de las proporciones múltiples, que dice que cuando un elemento se combina con otro para dar más de un compuesto, la relación de masa de los elementos de un compuesto está asociada a la relación de masa en el otro compuesto mediante un número sencillo. Y por último tendríamos, en la última propiedad sería la ley de Gay-Lussac, que hace relación a las reacciones entre gases, ya que Gay-Lussac explica las leyes de los gases ideales, que fundamentalmente se definen con dos fórmulas. La de K igual a V partido T, donde K es una constante de proporcionalidad, V es el volumen en litros y T es la temperatura en Kelvin, y la otra, pues la de V sub 1 partido T sub 1 igual a V sub 2 partido T sub 2, donde relaciona los volúmenes y las temperaturas de dos gases. Algunas reacciones químicas de interés pues son las reacciones de síntesis, donde se forma un compuesto a partir de la unión de dos o más elementos, las reacciones de análisis o de descomposición, que son justo las opuestas a las de síntesis, en las que se producen dos o más sustancias a partir de un único compuesto, reacciones ácido-base, también conocidas como de neutralización, que son aquellas que se dan entre un ácido y una base. Para saber si una sustancia es un ácido o una base se suele emplear una escala de pH que va desde 0 a 14, considerándose el valor 7 el valor neutro, de 0 a 7 valores ácidos y de 7 a 14 valores básicos. Y por norma, de forma general se puede expresar la reacción como ácido más base para dar sal más agua. También tenemos otro tipo de reacciones que serían las de oxidación-reducción, que son las reacciones en las que una sustancia se combina con el oxígeno, por norma general, las de oxidación. Y las de reducción serían las inversas. Son aquellas que dan lugar a oxígeno. Otra forma de definirlas, por la reacción de oxidación, es toda reacción en la que se pierde electrones, y la reducción es aquella en la que se produce una ganancia de electrones. Y también tenemos reacciones de combustión, que son aquellas en las que un elemento o un compuesto arde, que sería el combustible, al combinarse con un elemento que produce la combustión o comburente, desprendiéndose de luz y calor. Por lo tanto, se considera que son reacciones isotérmicas. Y pueden ser combustiones completas, donde todos los elementos adquieren el mayor estado de oxidación, o incompletas. Bueno, pues con esto daríamos por finalizada esta sexta clase virtual de grado en ESO de nivel 2, y también daríamos por finalizada el estudio de todo el temario de grado en ESO de esta tercera evaluación. Espero que os haya sido útil esta clase virtual y os cito la semana que viene por aquí para ver una clase virtual resumen de esta tercera evaluación completa, para que os hagáis una idea general de todo el temario de esta evaluación. Pues espero que os haya servido de ayuda y nos vemos por aquí la semana que viene. Un saludo. Hasta luego.